Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. El pasado 7 de septiembre la Cámara daba luz verde a la ley del tercer sector. Fue la última que se aprobó la pasada legislatura, con el voto de 42 procuradores. Y para conocer mejor qué es el tercer sector y qué modificaciones ha introducido esta ley, tenemos con nosotros al presidente de la Plataforma del Tercer Sector en Castilla y León, Juan Pérez. Bienvenido a nuestras Cortes. Muchas gracias. Se trata de una plataforma que tiene 7 asociaciones u organizaciones, entre ellas CERMI, de la cual usted también es presidente, pero también tenemos Cáritas, Cruz Roja, la ONCE, la Plataforma del Voluntariado, la Plataforma de la Infancia o la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, EAPN. En representación de esta red tenemos con nosotros también a Rebeca Madruga. Bienvenida también a nuestras Cortes. Muchas gracias. Si les parece, vamos a empezar por focalizar qué es el tercer sector. Seguro que muchas personas se están preguntando en su casa qué es el tercer sector, qué asociaciones u organizaciones lo conforman. Si les parece, empezamos con una intervención conjunta. Bien, pues el tercer sector y sobre todo el tercer sector social, que es en el que nosotros trabajamos, son organizaciones que surgen de la iniciativa social, legalmente constituidas, evidentemente, sin ánimo de lucro, y que perseguimos un objetivo fundamental que es el bien común, es trabajar a favor de las personas que están fundamentalmente pues en riesgo de exclusión, en unas condiciones pues diferentes a las que son las condiciones habituales y normales de vida de cualquier otro ciudadano. Sí que efectivamente es importante hablar de organizaciones del tercer sector social, porque evidentemente hay otro tercer sector que no es social, que sí tiene ánimo de lucro y que lógicamente opera y trabaja pues en algunos aspectos muy conocidos por todos, como puede ser el sector de mayores. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha explicado Juan. Simplemente añadir que el tercer sector lleva a cabo muchas veces, en su mayoría de actuaciones, ese tipo de intervenciones que otros agentes de la sociedad no pueden llevar a cabo, que la administración pública no puede llevar a cabo. Esas actuaciones que redundan en satisfacer necesidades de ciertos colectivos que se puedan encontrar en una situación de mayor vulnerabilidad y como resultado al final el resultado de las actuaciones del tercer sector es una sociedad más cohesionada y más equilibrada también. Sí, Rebeca, en este caso el tercer sector llegaría a situaciones en las que la administración no llega, por lo que sería fundamental. Claro, efectivamente. El tercer sector al final, con la agilidad que caracteriza a sus entidades sociales, pues lo que hace es poder estar en primera línea y poder atender los retos de la sociedad. Yo siempre digo que muchas veces el tercer sector es el reflejo de la propia sociedad. ¿Por qué? Pues porque se adapta a cuáles son los mayores retos, cuáles son las mayores dificultades por las cuales la sociedad atraviesa y se adapta a qué tipo de medidas, qué tipo de intervenciones hacen falta para atender esas necesidades. Para dar impulso a todas estas organizaciones se creó hace poco más de un año la Plataforma del Tercer Sector. ¿Qué balance hacen de estos primeros meses que se ha potenciado? Bueno, un balance positivo realmente, porque además nosotros nacimos con una vocación clara de apertura a otras realidades, a otras asociaciones, y esto ya se ha producido. La constituimos 5 grandes organizaciones, a saber, Cruz Roja, Cáritas, EAPN, ONCE y CERMI, y después con posterioridad se han incorporado otras 2 grandes plataformas, que es la Plataforma del Voluntariado de Castilla y León y la Plataforma de la Infancia. Bueno, realmente la intención de la conformación de esta plataforma es aglutinar esfuerzos, dirigirlos en una misma dirección, porque de alguna manera todas estas organizaciones venimos operando ya en el ámbito social desde hace muchos años, pero nos parecía, al igual que se está haciendo en otras comunidades, que era muy deseable pues que de alguna manera la fuerza del tercer sector se oyera de una forma más contundente cuando se producía esta asociación de entidades y de organizaciones, y que pudiéramos hacer una cobertura lo más amplia posible en nuestro territorio,
porque sí que hay un dato importante que debemos decir, y es que nosotros estamos, cualquiera de nuestras organizaciones o alguna de nuestras organizaciones está aproximadamente en el 70-75% de los 2.248 municipios que tiene esta comunidad. En alguno de ellos, en ese 70-75%, siempre habrá alguna intervención, bueno, pues en el ámbito de Cáritas, en el ámbito de Cruz Roja, en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito, lógicamente, pues de lo que viene haciendo EAPN, a cuya representante Rebeca tenemos aquí, o habrá un vendedor de la ONCE pues dando ilusión, pero también haciendo una labor de tipo social. Se atiende a personas, por ejemplo, que sufren algún tipo de discapacidad, pero también a personas que sufren exclusión o pobreza. En este aspecto ha sido relevante la pandemia, ha afectado directamente. ¿Cómo ha sido esa evolución? Ahora mismo hay más personas en exclusión o en pobreza que hace 2 o 3 años. ¿Cómo es el escenario que nos encontramos? Sí, bueno, desde luego la pandemia ha tenido mucho que ver y ha generado una serie de problemáticas cuyas consecuencias seguiremos viendo en el largo plazo, ¿no? Ha tenido un impacto muy inmediato, pero también se han generado brechas que se seguirán viendo las consecuencias que vayan a tener en el largo plazo, ¿no? Ha intensificado esa heterogeneidad de perfiles de personas que se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión social, ¿no? Ya hace mucho tiempo que venimos viendo cómo las personas que se encuentran en pobreza y exclusión social no responden a los estigmas, a los prejuicios que se pueden tener, ¿no? A esos perfiles, a esas ideas que se nos pueden venir en un primer momento a la cabeza, sino que son perfiles muy heterogéneos. Ya se incrementó esa heterogeneidad con la anterior crisis y ahora nuevamente pues, se ha vuelto a incrementar. Por ejemplo, ¿qué perfiles nos podemos encontrar así nuevos que han aparecido con la pandemia y que se han introducido en este sector de exclusión o de pobreza? Bueno, pues yo creo que muchas personas que venían teniendo un trabajo que lo han perdido, que no ha podido adaptarse a las condiciones de su contrato laboral a las exigencias de la pandemia, a ese trabajo en remoto, a esa flexibilización, a esos ERTEs, pues han pasado a estar en una situación de desempleo, ¿no? Ya veníamos viviendo una cierta precariedad en el mercado laboral, entonces eso con la pandemia se ha incrementado. Si les parece, entramos de lleno en la ley del tercer sector. ¿Qué pretende esta ley? Bueno, esta es una ley demandada por el tercer sector, trabajada, justo es reconocerlo, pues con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades fundamentalmente, como venimos haciendo tantas cosas en el ámbito social. Sí que pretendíamos, por un lado, ordenar el sector, es decir, debíamos tener claramente definido qué son organizaciones del tercer sector, organizaciones del ámbito social. En esta comunidad hay más de 3.000 organizaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, que vienen desarrollando lícitamente una actividad, pero era bueno ordenar ese sector. Era bueno ordenar también la relación que todas nuestras organizaciones, ¿verdad?, tenemos con la administración. Ahora, evidentemente, que tenga esa extensión a la sociedad, ¿no? Porque, en definitiva, toda norma tiene dos funciones. Una, su promulgación como tal, y otra, bueno, pues la posibilidad de que tenga bueno, pues los beneficios que todos entendemos que debe tener de cara a la sociedad. Si ya ha cambiado algo esa ley, ¿se ha notado en algún aspecto o todavía es pronto? Bueno, yo creo que todavía es pronto, por los efectos de la propia ley, pues como se ha comentado, la ley se aprobó ya pues al final de verano, ya estamos hablando del mes de septiembre, pero sí hay aspectos, sobre todo en el ámbito relacional, como puedan ser, pues yo qué sé, pues el propio decreto de concertación, que va a definir muy claramente cuáles son las entidades del tercer sector que podemos concertar y contratar servicios con la propia administración y servicios de proximidad. Luego, efectivamente, algún efecto sí que ya empezamos a ver, pero desde luego esto tiene que tener toda su extensión a partir de ahora. ¿Todos los cambios que aporta esta ley fueron aportados por el tercer sector o se quedó alguno fuera, alguna cuestión que ustedes pedían y no se añadió finalmente en la ley? La mayoría de las consideraciones que nosotros entendíamos que debía recoger la ley efectivamente se han recogido, pero hay algunos aspectos que desde nuestro punto de vista, como en casi todas las cosas, han quedado un poquito cojos, ¿no? Nos parecía que el tercer sector, habida cuenta de las características, debería verse reflejado en esta ley desde el punto de vista de una discriminación bastante más positiva hacia las entidades del tercer sector, para que pudiéramos, lógicamente, en función de nuestra debilidad de estructuras, pues poder, lógicamente, concursar en los concursos de la administración de una forma más clara, ¿no? Bueno, esto es uno de los aspectos, por ejemplo, que al final no se ha podido ver reflejado en toda la extensión que nosotros queríamos, ¿no? Y algunas otras cosas, pero justo es reconocer
que la mayoría de nuestras peticiones trabajadas, insisto, previamente con la propia consejería, se han visto reflejadas en la misma. Sí. Sobre las reivindicaciones o reclamaciones que tienen desde el tercer sector social a la Administración, tanto a la que ha habido hasta ahora como a la futura que llegue, ¿hace falta mayor coordinación? Sí, yo creo que es uno de los mantras que venimos diciendo desde el tercer sector, desde APN. La coordinación es fundamental, ¿no? Yo creo que siempre lo ha sido, pero cada vez más, también precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? Por ese escenario cada vez más heterogéneo, más complejo de lo que es la exclusión social, la pobreza, y yo creo que lo que sí que está evidenciado es que sin una actuación coordinada y conjunta y transversal, sobre todo, no se pueden abordar los retos sociales de una forma eficaz, ¿no? Entonces yo creo que la coordinación es clave y, por ejemplo, la ley del tercer sector también, una vez se desarrolle el reglamento y pase también a poderse concretar en mayor medida algunos de los aspectos sobre los que sienta las bases, como es esa relación de la Administración con el tercer sector, pues también será muy interesante poder explicitar de una forma concreta, estable, cómo va a ser esa relación para que haya una mayor coordinación. Sí, precisamente. Al hilo de lo que comenta Rebeca, yo creo que es importante, efectivamente, lo que ha dicho nosotros, ese efecto transversalidad que siempre decimos que debe producirse en la Administración, para nosotros es fundamental. Hay que pensar que llevamos a cabo políticas que no son políticas estancas, que competen única y exclusivamente a una Administración, ¿verdad?, sino que competen a varias. Es decir, estamos llevando actuaciones a cabo que en muchos casos pues interviene la propia Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades en función de las competencias que tiene conferidas, pero también nos estamos dirigiendo pues a la Consejería de Educación o la Consejería de Empleo o a otras consejerías. Nosotros le estamos intentando hacer ver a la Administración como una necesidad perentoria de esa coordinación, que además a nosotros no nos parece que sea tampoco tan complicada, que posiblemente esta es una cuestión más de voluntad que de otra cosa. Sí, hace poco se puso en marcha también la mesa del tercer sector. ¿Se ha avanzado lo necesario en ella o todavía ha quedado un poco paralizada? Bueno, la mesa del tercer sector se constituyó en torno al verano, pero a nosotros nos gustaría que se desarrollara adecuadamente. Es decir, la mesa del tercer sector la tendríamos que encuadrar también dentro de lo que nosotros llamamos un poco el diálogo civil. Entendemos que la evolución de la sociedad exige que las organizaciones que representamos y que tenemos detrás, estos colectivos que pasan por estas situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, etcétera, etcétera, tienen que tener una representación clara en nuestras Cortes, y a través de la mesa del tercer sector, desde luego, vamos a trabajar para que así sea. También piden una financiación estable para las organizaciones sociales. ¿Cómo funciona actualmente y cuál sería lo ideal? Bueno, yo creo que, si me permite, Rebeca, yo creo que esta es una de las deficiencias importantes que tenemos como tercer sector. Nosotros entendemos que la financiación actual es una financiación un poco, bueno, pues ya caduca, ¿no? Porque lógicamente estamos trabajando en muchos casos a través de concesiones graciables, perdón. Es decir, estamos hablando de subvenciones, ¿verdad? Estamos hablando de ayudas directas. Bueno, nosotros aquí pedimos dos cosas, es decir, un marco regulatorio de financiación claro, que sepamos muy bien cuál es, y un suelo efectivamente de financiación para que todas las organizaciones del tercer sector podamos hacer unos planes acordes lógicamente a nuestras necesidades. Esto, si lo trasladamos a la economía doméstica, pues es igual, es decir, todos sabemos muy bien qué dinero ingresamos en nuestra casa cada mes y por consiguiente qué nos podemos gastar. Es totalmente necesario. Nosotros lo que le pedimos a la Administración son fórmulas de financiación un poco diferentes a las actuales, porque esto ha tenido una evolución importante y no podemos seguir financiándonos como lo estamos haciendo hace 20 o 30 años. Sí. Efectivamente, sí, nada, simplemente por añadir, yo creo que también un factor fundamental, ¿no?, en esa estabilidad es permitir la planificación y la continuidad de los servicios que se prestan, ¿verdad? Muchas veces las entidades sociales prestan servicios que ya se han reconocido y se han evidenciado que son necesarios y esenciales, pero el modelo de financiación muchas veces no permite la planificación y la continuidad de los mismos, ¿no? Entonces es fundamental esa estabilidad para poder dotar de planificación y de continuidad de largo plazo a las intervenciones que se puedan realizar. Además, mucha de la financiación que reciben actualmente procede del IRPF, de esa casilla para fines sociales. Ahora también va a llegar desde las empresas, pero ahí también tienen ustedes alguna otra reivindicación que solicitan.
Bueno, eso es muy importante, es decir, las financiaciones que vienen que venían hasta ahora a través de la casilla del IRPF, que a nivel individual todos pues podíamos lógicamente, apuntar cuando presentábamos nuestra declaración de la renta. A partir del próximo año se va a ver incrementada también con la casilla que llamamos empresarial, y es la posibilidad de que las empresas, cuando presentan el único gran impuesto de recaudación nacional, que es el impuesto de sociedades, que se lleva a cabo, se recauda en el mes de julio de cada año, pues puedan tener la posibilidad también de marcar esa casilla. Lo que quiere decir es que el 0,7% del importe de ese impuesto de sociedades que van a tributar al Estado pueda venir a las organizaciones del ámbito social. Claro, estas cuestiones son importantes porque a través de las mismas llevamos a cabo la financiación de muchísimos programas, de mucha contratación de gente para realizar los mismos, ¿verdad? Y ahí tenemos que trabajar mucho, desde luego, desde el punto de vista de concienciación social, con las personas físicas, pero ahora también con las empresas, para pues hacerles ver la conveniencia y la necesidad de que sean cooperadores nuestros. ¿Esos recursos se reparten equitativamente? Bueno, el reparto tiene dos tramos. Hay un 20% de toda esa recaudación que queda en las organizaciones de ámbito estatal, y hay un 80%, que esa es la parte más importante aproximadamente, y no es exactamente un 80-20, pero aproximadamente, que viene a las comunidades autónomas. Y también tenemos otro reto. Esas políticas de reparto a nosotros nos parece que no son tampoco lo más equitativas ni lo más justas posible, porque utilizan criterios que a nosotros como comunidad, en función de la población envejecida y de la dispersión, pues tampoco nos favorecen mucho, con lo cual, como plataforma del tercer sector, también tenemos una tarea importante tras administraciones. Sí, yo creo que en este caso cada vez es más evidente que el conjunto de la sociedad es más consciente de la necesidad de la acción del tercer sector, de la necesidad del impacto social de todas las acciones, tanto a nivel particular como a nivel de las empresas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante que la administración sirva de vehículo y facilite, ¿no? Yo creo también una de las, nos preguntabas, esas reivindicaciones o qué se le puede pedir este tipo de financiación, yo creo que puede ser también el que se vaya ajustando, ¿no? Esas bases reguladoras a través de las cuales se articula esta financiación vaya evolucionando conforme lo van haciendo los retos sociales para que se puedan adaptar a las necesidades. Otra de las reivindicaciones es el decreto que me han comentado con anterioridad para las concertaciones de servicios de proximidad. ¿Qué supondrá la aprobación de ese decreto? Bueno, yo creo que la aprobación de este decreto tiene una importancia muy grande, reconoce la complementariedad entre la administración pública y la sociedad civil, es decir, otros elementos de financiación, ¿verdad?, como puede ser la licitación, la subvención, se basa en un principio más de subsidiariedad, es decir, de entidades sociales como ejecutoras de servicios, y mediante la concertación social se reconoce esa acción complementaria entre la administración pública y la sociedad civil. Y luego también, pues bueno, sienta las bases efectivamente pues de un instrumento de financiación que va a permitir precisamente mayor estabilidad, mayor continuidad de los servicios que se prestan. Sí, para nosotros un poco, al hilo de lo que comenta Rebeca, es un instrumento importantísimo, porque efectivamente produce esas dos circunstancias fundamentalmente que Rebeca acaba de comentar, es decir, una financiación estable y además una continuidad en el tiempo, puesto que lógicamente estamos concertando y contratando servicios que tienen una duración en el tiempo, es decir, que podemos ir a un periodo de 4 años, de 8 años incluso como máximo, y eso pues te permite una estabilidad en la financiación. Es un instrumento, ya lo ha apuntado muy bien, de financiación importantísimo. Sí. En la práctica hará que las organizaciones sociales lleven a cabo algunos servicios que no hace la administración o que la administración deriva en estas organizaciones sociales. Claro, es decir, las organizaciones del ámbito social, del tercer sector social, nosotros lo que hacemos un poco es complementar un poco la labor que hace la propia administración, porque hay cosas que trascienden a la propia administración y que efectivamente no llegan. Comentábamos antes que nosotros estamos en muchísimos municipios donde la administración no puede estar, y estamos hablando de localidades y de lugares del medio rural, muy especialmente donde es difícil llegar, donde es difícil crear un servicio y donde es mucho más difícil todavía prestarlo, ¿no? Luego, efectivamente, la administración, consciente de esa situación, pues entiende que somos nosotros las organizaciones del tercer sector quienes podemos llevar a cabo desde una forma auténticamente profesional, es decir, la calidad de los servicios que se prestan, pues claro, evidentemente si contratan con una organización del tercer sector es desde el convencimiento total y absoluto de que es un servicio prestado con todas las garantías, como no puede ser de otra manera, y sobre todo, insisto, porque tenemos esa capacidad expansiva de llegar a muchos lugares donde la administración no podía llegar.
Claro, yo creo que estas son características que luego en el propio desarrollo del decreto, en el desarrollo de la norma, habrá que concretar también y matizar, ¿no?, esos criterios y efectivamente priorizar la trayectoria de las entidades, la valoración de los usuarios del servicio que las entidades le han prestado, ¿no?, también la implantación de las entidades en el territorio. Creo que bueno, pues, son aspectos que en el decreto, una vez aprobado, quizás haya quedado un poco definido, ¿no?, pero en el desarrollo de la norma será muy importante también profundizar en ello. Sobre el campo de la exclusión y la pobreza, el avance de la tecnología en ocasiones genera agravios hacia estas personas que están en exclusión social, por ejemplo, a la hora de acudir a una entidad bancaria. Muchas personas, por ejemplo, mayores o que tienen menos recursos, encuentran dificultades a la hora de hacer trámites. ¿Se está discriminando a través de esta tecnología, a través del uso excesivo de la tecnología? Sí, desde luego, se está discriminando en muchos sectores, ¿no? El bancario efectivamente es uno de ellos y de hecho ya existe el término de exclusión financiera, porque bueno, pues hay muchas personas que no pueden acceder, ¿no? El sistema bancario cada vez está avanzando más en herramientas tecnológicas. Y hay muchas personas que no pueden acceder a ellas, que no pueden hacer uso de ellas. Un ejemplo que tenemos que nos llega a todos pues es, por ejemplo, el entorno rural, ¿no? Ese cierre cada vez más de oficinas en el entorno rural, pero también en el acceso a la educación también se está digitalizando mucho. Hay que tener en cuenta que no todos los y las menores, no todas las familias pueden tener acceso a esas herramientas digitales que hacen falta para la educación cada vez más, también en el ámbito del empleo y casi que en cualquier trámite, ¿no? Yo creo que la tecnología, las herramientas tecnológicas son muy positivas, pero también hay que tener en cuenta cómo se aplican y cómo se favorece o se ayuda a las personas a las que les pueda suponer una dificultad para que precisamente no las excluya más, ¿no? ¿Qué situación nos encontramos al hablar de perspectiva de género? ¿Hay diferencias entre los colectivos sociales, diferencias de género entre hombres y mujeres? ¿Qué situación tenemos? Bueno, la perspectiva de género está muy presente, ¿no? Lamentablemente la pobreza viene teniendo un impacto mayor en las mujeres. Eso históricamente viene siendo así y cada vez más, ¿no? Muchas veces las mujeres pues, están en una situación laboral más precaria, tienen más dificultad también en el mercado laboral debido muchas veces también al ámbito familiar. La pobreza también hay quien se refiere a ella como la pobreza femenina, ¿no? O sea, está mucho más acuciada en la mujer y por eso también la perspectiva de género es fundamental que sea transversal y que sea algo que esté presente en toda la política social y ya no solo en la política social, sino también, como decíamos antes, la política de vivienda, ¿no? Muchas veces pues, las familias monoparentales, que en su gran mayoría están formadas por mujeres, pues no pueden acceder a lo mejor a una vivienda digna. Entonces es muy importante que la perspectiva de género esté presente de forma transversal en toda la política pública. Yo para finalizar, si les parece, me gustaría hablar de los fondos europeos. Estamos en un momento de plena llegada. Se han planteado unos 48 proyectos desde el tercer sector social. ¿En qué van a consistir? No sé si me pueden concretar alguno que se pretende hacer. Sí, tuvimos la oportunidad de presentar a la Administración hace un año aproximadamente, yo creo que si la memoria me traiciona fue por el mes de febrero o marzo del año pasado, pues efectivamente una serie de proyectos, al final después del filtro correspondiente se seleccionaron 48 proyectos que van a afectar a la totalidad de las organizaciones del tercer sector y son proyectos que van destinados a la digitalización y a la modernización de todas nuestras estructuras y de todas nuestras organizaciones. Se han dado ya unos pasos importantísimos porque esto tiene una cierta complejidad, pero bueno, ya estamos en una fase de empezar a ejecutar. Ya se ha contactado con todas las organizaciones que han presentado proyectos y se han pulido todas aquellas cuestiones que la Administración entendía que debían ser objeto pues, de revisar y ya estamos en el momento de empezar, pues seguramente a lo largo de este mes de febrero, yo creo que así puede ser y si no, pues rápidamente empezar la ejecución de los mismos. ¿En qué actuaciones concretas se van a materializar esos fondos? No sé si nos puede poner algún ejemplo. Bueno, hay proyectos de todo tipo, hay muchos proyectos, como decía, que van un poco en la línea de digitalización, de mejorar la vida de las personas, un poco de intentar, como antes apuntaba, reducir un poco esta brecha digital. Bueno, pues en esta línea, porque además las características de los propios fondos van en esa línea, es decir, los fondos fundamentalmente tienen dos aspectos importantes y es todo lo que tiene que ver con lo verde y todo lo que tiene que ver con lo digital, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, van un poco
poco en esa línea, pero desde luego, insisto, son novedosos y necesitamos también que el tercer sector se modernice, que nuestras estructuras mejoren y que, bueno, pues en definitiva somos organizaciones que también generamos actividad económica y productiva y también necesitamos, como cualquier otro sector, ponernos en sintonía. Bueno, pues que nos quedamos con esos objetivos. Juan Pérez, presidente de la Plataforma del Tercer Sector en Castilla y León, muchas gracias por atendernos. Un placer, muchas gracias. Y Rebeca Madruga, coordinadora de la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social EAPN, también muchísimas gracias por asistir a esta entrevista. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos por esta semana. Este fin de semana son las elecciones de Castilla y León y en el próximo programa les detallaremos todos los resultados y cómo ha transcurrido toda la jornada. Les esperamos, como siempre, el viernes en nuestras Cortes.